Hola amigos, ¿qué tal? José Yescas los saluda desde Urantia, Toronto, en español. Hoy día 25 de septiembre damos inicio a nuestra sesión número 130 de lectura y estudio de la versión 2021 del libro de Urantia. Estábamos analizando el documento 70, la evolución del gobierno humano, hasta la sección 10. Hoy día haremos las dos últimas secciones de este documento. Dios mediante empezaremos el siguiente, el documento 71, que habla del Estado, eh, de la evolución del Estado. Muy bien, como siempre, vamos a hacer una pequeña oración. Amado Padre, nuevamente reunidos ante tu maravillosa revelación, te damos gracias por estar todos aquí presentes, por estar ávidos y sedientos de tu luz, de tu revelación. Te pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones para entenderla, para asimilarla y poderla transmitir a nuestros hermanos. Te pedimos también por todas las personas que sufren problemas de salud, problemas económicos, que sufren persecución, que sufren los horrores de una guerra, para que ah, puedan recibir el consuelo y la ayuda necesarias en esos difíciles momentos. Todo esto te pedimos en nombre de Jesús, Cristo Miguel. Amén. Ok, amigos, vamos a compartir el libro en la parte donde nos quedamos. Ok, creo que ya lo ven, ahora sí. Y nuestra Yes, primera es Anita. Anita, por favor, nos lees el primer párrafo. Ok. 11. Las leyes y los tribunales. Marcar con nitidez la distinción entre los usos y costumbres y las leyes es tan difícil como determinar en qué momento exacto del amanecer el día sucede a la noche. Los usos y costumbres son leyes y reglamentaciones en gestación. Cuando llevan mucho tiempo establecidos, los usos y costumbres no definidos tienden a cristalizar en leyes precisas, reglamentaciones concretas y convenciones sociales bien definidas. Muy bien, entonces en este primer párrafo nos dicen que los usos y costumbres se convierten en leyes y reglamentos. Los usos y costumbres en el tiempo dan origen a las leyes, reglamentos y las convenciones sociales, ¿no? Bien definidas. Acá tenemos una imagen de lo que fue el Foro Romano, ¿no? Donde se hacían las leyes. Pero en este Foro Romano no solamente estaba el edificio legislativo, sino también habían otros edificios, como decir los ministerios. Todo estaba junto en una gran plaza que se llamaba el Ágora o el Foro Romano. Muy bien. Renato, nos lees el siguiente párrafo, por favor. al principio la ley es siempre negativa y prohibitiva. Con el avance de las civilizaciones se va haciendo cada vez más positiva y directiva. Las primeras sociedades funcionaban negativamente, aseguraban el derecho a vivir del individuo, imponiendo a todos los demás el mandamiento de no matarás. Toda concesión de derechos o libertades al individuo implica una restricción de las libertades a todos los demás, y esto se lleva a cabo mediante el tabú, la ley primitiva. Todo el concepto de tabú es intrínsecamente negativo, pues la sociedad primitiva fue totalmente negativa en su organización y la primera justicia consistió en imponer tabúes. En, en origen, esas leyes se aplicaban solo a los miembros de la tribu, como se observaba más tarde en los hebreos, que tenían un código ético distinto para tratar con los gentiles. Ok. Bien, ¿qué nos dicen aquí? Que las leyes son prohibitivas en un inicio, en un comienzo, pero luego se van haciendo más directivas. Las leyes, cuando imponen algo como los tabúes, tratando de proteger al individuo, restringen al mismo tiempo las libertades de todos los demás. En su origen, estas leyes negativas tenían efecto solo entre la tribu. Había otro código de ética para tratar a los extranjeros, como acá nos hablan del pueblo hebreo con los gentiles. Bien. Y léete este último acápite.
sobre los juramentos. Creo que sí. El juramento se introdujo en los tiempos de Dalmatia con objeto de reprobar la veracidad de los testimonios. Aquellos juramentos consistían en pronunciar una maldición sobre uno mismo. Ningún individuo habría testificado antaño en contra de su propio, de su grupo nativo. Ok, entonces estos primeros juramentos se remontan a los tiempos de Dalmatia y consistían en pronunciar una maldición contra uno mismo, ¿no? Decir que me caiga un rayo si no cumplo con esto, con lo que afirmo, o si habiendo prometido algo no cumple con su juramento, ¿no? O si lo que estaba en ese momento testificando era cierto o no era cierto, ¿no? O sea, si no es cierto, que me parta un rayo, algo así era el juramento. Y también nos dicen que ningún individuo declaraba algo en contra de su pueblo. Le tocaría a José Luis. Adelante, José Luis. Los dos siguientes. ¿Me toca a mí? Sí, José Luis. El Sí, crimen. Claro, ha leído Anita, Renato, te toca José Luis. Después viene Mayra. Mayra, Marlene, Gloria y Mario Aníbal. correcto. El crimen era un ataque contra los usos y costumbres de la tribu. El pecado era la transgresión de los tabúes sancionados por los fantasmas y durante mucho tiempo el crimen y el pecado se confundieron. Continúa. El interés personal estableció el tabú sobre el asesinato. La sociedad lo santificó dentro de los usos y costumbres tradicionales, mientras que la religión consagró la costumbre como ley moral, y así se combinaron estos tres factores para hacer la vida humana más segura y más sagrada. En aquellos primeros tiempos, la sociedad no habría podido mantenerse si los derechos no hubieran sido sancionados por la religión. La superstición fue la policía moral y social de las largas edades evolutivas. Todos los antiguos reivindicaban que sus leyes antiguas, los tabúes, habían sido dictadas por los dioses a sus antepasados. Ok, a ver, vamos a tratar de interpretar estos dos párrafos que acabas de leer, ¿no? Durante mucho tiempo, el crimen y el pecado se confundieron. El crimen iba contra los usos y las costumbres, pero el pecado iba contra los tabúes, nos dice. Em, la vida humana se hizo más sagrada y respetada cuando el asesinato se convirtió en tabú. La sociedad la santificó dentro de los usos y costumbres y la religión la consagró como ley moral. ¿Ok? La religión, es decir, las supersticiones, tuvieron mucha importancia como policía moral y social durante largas edades evolutivas. Llegaron a creer que sus leyes y tabúes habían sido dictadas por los dioses. Muy bien. Le toca a Mayra. Adelante, Mayra, con el siguiente. Ok. La ley es un registro codificado de la larga experiencia humana, una cristalización y legalización de la opinión pública. Los usos y costumbres fueron la materia prima de experiencia acumulada a partir de la cual las mentes gobernantes posteriores formularon las leyes escritas. El juez antiguo no tenía leyes. Cuando dictaba una decisión, decía simplemente, es costumbre. Siguiente, continúa, por favor. La referencia a la jurisprudencia en los fallos judiciales representa el esfuerzo de los jueces por adaptar las leyes escritas a las condiciones cambiantes de la sociedad. Esto asegura una adaptación progresiva a los cambios sociales unida a la respetabilidad de la continuidad tradicional. Muy bien. Ahora sí. Bien, vamos a comentar un poco esto. Nos dicen que la ley es la experiencia humana, los usos y costumbres registrados en códigos. ¿Ok? Antes de las leyes, los jueces sentenciaban de acuerdo a la costumbre, ¿no? Lo ponen entre comillas, ¿no? Lo que actualmente se denomina jurisprudencia. Acá introducen ese término jurídico, ¿no? Ese término legal, la jurisprudencia,
¿no? La jurisprudencia en el orden legal significa que ha habido una situación similar anteriormente y se ha procedido de una forma determinada. Entonces el juez aplica esa misma solución al problema actual, ¿no? Los jueces dicen se esfuerzan en pegarse a la tradición cuando tienen que resolver sobre un caso que saben tiene un antecedente similar y ese antecedente se llama la jurisprudencia, ¿ok? En términos jurídicos. Ok, pasamos ahora al siguiente. Marlene, por favor. Perdón, ha leído Glory, María. Sí, me corresponde a mí. Marlene. Había muchas formas de dirimir las disputas sobre la propiedad, entre ellas, primero, destruir la propiedad disputada. Segundo, por la fuerza, un combate entre las partes. Tercero, por arbitraje de un tercero. Cuarto, apelar a los ancianos y más tarde a los tribunales. ¿Continúo? Creo que esto remata con lo anterior. Sí. Los primeros tribunales fueron encuentros pugilísticos Pugilista. reglamentados. Los jueces eran meros árbitros encargados de que la pelea se desarrollara según las normas aprobadas. Antes de entablar un combate ante el tribunal, ambos contendientes hacían un depósito al juez para pagar los costes y multas tras la derrota de uno de ellos. La fuerza daba todavía la razón. Más adelante, los golpes físicos fueron sustituidos por debates verbales. Ok, vamos a ver. Esto es muy interesante. Miren ustedes, cuando un juez tenía que resolver sobre una disputa, ¿no? Sobre una propiedad en esos tiempos, ¿cómo hacían? Destruían la propiedad y ambas partes la perdían, o sea, para nadie. La segunda opción era que se pelearan por ella en una contienda. O sea, se armaba todo un ring pugilístico, o sea, como si dos boxeadores se enfrentaran y obviamente ganaba el más fuerte, lo cual a veces no era lo justo, ¿no? Eso de usar la fuerza. La otra forma era que la sometieran al arbitraje de un tercero que debía ser alguien neutral y que ambos debían aceptar la decisión que él tomara, ¿no? Sobre el problema. Tenían que estar dispuestos a aceptar su veredicto, ¿no? Otra opción era que decidieran los ancianos de la tribu, ¿ok? Que eran muy respetados y bueno, podían ellos actuar en estos litigios. Y finalmente, que decidieran los tribunales de justicia, pero eso vino mucho después. Los primeros tribunales de justicia fueron estos encuentros pugilísticos reglamentados que acabamos de ver, y los jueces simplemente se encargaban de arbitrar la pelea. Los contendientes debían pagarle al juez y el perdedor además debía pagar una multa. Las cosas se decidían por la fuerza bruta. El más fuerte tenía la razón. ¿Ok? Los debates verbales vinieron mucho más tarde. O sea que así era la justicia en un principio. Qué interesante. Ah, gracias, Marlene. Entonces leyó Glorita, ahora Mario. Yo no he leído Pepe. Oh, adelante, disculpa, creo que. Sí, Gloria lee. Ah, no, había leído Mayra, ya Marlene y ahora tú, Gloria. Sí. Gloria. El objetivo Ah, es la 11-14. esta, sí, 11-14, el objetivo de la justicia. ¿Lo ves bien, Glory? Perdón, sí. El objetivo de la justicia primitiva no era tanto ejercer la equidad como zanjar la contienda y evitar así el desorden público y la violencia privada. Al hombre primitivo no le molestaba gran cosa lo que hoy se consideraría como una injusticia. Se daba por sentado que los que tenían poder lo emplearían a su favor. En cualquier caso, el estatus de cualquier civilización queda determinada con mucha exactitud por la equidad y eficacia de sus tribunales y la integridad de sus jueces. Sí, acá termina esto. Bien, entonces,
¿qué nos están diciendo aquí? Básicamente el objetivo de la justicia era mantener el orden público, ¿ok? Que no hubiera violencia, evitar la violencia y no necesariamente ejercer equidad, o sea, hacer justicia. Se permitía que ganara el más fuerte, como hemos visto, aunque fuera injusto. ¿Para qué? Para evitar el derramamiento de sangre, para evitar más daños, ¿no? Porque el más fuerte iba a tratar de conseguirlo a toda costa. ¿Ok? Finalmente, el revelador nos dice que el nivel de desarrollo de una civilización se determina con mucha exactitud cuando tiene jueces íntegros que administran justicia equitativa en tribunales eficaces. ¿Ok? Muy bien. Pasamos ahora a la última sección del documento. Ahora sí le toca a Mario, creo. Mario, ¿estás ahí? Ah, ha salido. Ya no está Mario. Entonces pasa Anita. Ani, el reparto de la autoridad. 12. El reparto de la autoridad civil. En la evolución del gobierno, la lucha principal ha estado relacionada con la concentración del poder. Los administradores del universo han aprendido por experiencia que un gobierno civil de tipo representativo regula mejor a los pueblos evolutivos de los mundos habitados cuando se mantiene un adecuado equilibrio de poder entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, y una buena coordinación entre ellas. Muy bien. Ok. Entonces, en este último numeral, en esta última sección del documento, se trata de revelar cuál sería el gobierno ideal para los mundos evolutivos como Urantia, en el cual la autoridad debe estar distribuida en varios estamentos o poderes del Estado, no todo concentrado en una sola persona. Aún hay muchos gobiernos en donde el poder está concentrado o acaparado por una persona o un pequeño grupo de personas, ¿verdad? Seguimos. Renato, por favor. El gobierno ideal es un sistema representativo cuyo liderazgo se basa en la aptitud, pero la autoridad primitiva estuvo basada en la fuerza, en el poder físico. En los días de la barbarie, la guerra estaba demasiado generalizada como para permitir el funcionamiento efectivo de un gobierno representativo. En la larga lucha entre la división de poderes y el mando único, ganó el dictador. Los poderes iniciales y difusos del primitivo Consejo de Ancianos se fueron concentrando gradualmente en la persona del monarca absoluto. Tras la aparición de verdaderos reyes, los grupos de ancianos persistieron como cuerpos consultivos de carácter cuasi legislativo judicial. Más grupos de ancianos persistieron como cuerpos consultivos de carácter cuasi legislativo y judicial. Más tarde aparecieron las asambleas legislativas con el mismo rango y finalmente se establecieron los tribunales supremos de justicia separados de los cuerpos legislativos. Ok, ok. Acá nos han dicho varias cosas. Vamos a tratar de desmenuzar este gran párrafo, ¿no? Aquí nos dicen que un gobierno civil, no militar ni religioso, de tipo representativo, o sea, elegido por todos, sería lo mejor. ¿M? Siempre y cuando se mantenga un equilibrio y buena coordinación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Los gobiernos empezaron con el poder concentrado en una sola persona. ¿Ok? Nos hablan del rey. El rey tenía todos los poderes. Antes de los gobiernos, que es lo que vamos a ver en el siguiente documento, que ya trata de cómo se forma el Estado, el gobierno representativo, que sería el Estado ideal, antes de los gobiernos, el Consejo de Ancianos impartía respeto a las tradiciones. O sea, había un liderazgo del Consejo de Ancianos. También administraban justicia, ¿no? También daban sabios consejos a cualquier miembro de la tribu que se acercaba a ellos. Bien, en los tiempos de la barbarie, nos dicen, el gobierno lo ejercía el más fuerte, un guerrero que tomaba todo por la fuerza. En esa época era impensable un gobierno representativo. El monarca era el dictador absoluto.
Los poderes iniciales y difusos de los consejos de ancianos quedaron reducidos a meros cuerpos consultivos, cuasi legislativos, cuasi judiciales, o sea, casi, ¿no? Hacían un poco de cada cosa, ¿no? Las asambleas legislativas propiamente y los tribunales supremos de justicia aparecieron más tarde, bastante más tarde. Bien, seguimos. José Luis, por favor. Los reyes eran los ejecutores de los usos y costumbres que conformaban la ley original o no escrita. Más tarde impusieron las promulgaciones legislativas como la cristalización de la opinión pública, la Asamblea Popular como expresión de la opinión pública tardó, repito, la Asamblea Popular como expresión de la opinión pública tardó en aparecer, pero cuando lo hizo supuso un gran avance social. El siguiente también que es cortito. Los primeros reyes estaban muy limitados por los usos y costumbres plasmados en la tradición o en la opinión pública. En tiempos recientes, algunas naciones de Urantia han codificado esos usos y costumbres como bases documentales de gobierno. Muy bien. Entonces, el rey tenía todo, ¿no? Concentraba todo el poder. En los casos en donde no había una ley escrita, el rey tenía la última palabra. Era el ejecutor de los usos y costumbres. La Asamblea Popular, como expresión de la opinión pública, tardó mucho en aparecer, y su aparición constituyó un gran avance social, ¿no? Bien. Es mi turno. Adelante, seguimos. Los mortales de Urantia tienen derecho a la libertad. Les corresponde crear sus sistemas de gobierno. Deben adoptar sus constituciones u otros fueros de autoridad civil y procedimiento administrativo. Hecho esto, deben seleccionar a sus compañeros más dignos y competentes como jefes ejecutivos. Como representantes de la rama legislativa, solo deben elegir a quienes estén intelectual y moralmente cualificados para cumplir con tan sagradas responsabilidades. Y como jueces de sus tribunales superiores y supremos, solo a quienes estén dotados de aptitud natural y posean la sabiduría de una amplia experiencia. Muy bien. Miren qué importante es este párrafo, ¿no? Aquí en Urantia, nuestro mundo, tenemos derecho a vivir en libertad, crear nuestros propios sistemas de gobierno, adoptar una constitución, adoptar lo que se llama también la Carta Magna, ¿no? Debemos seleccionar a las personas más dignas y competentes como jefes ejecutivos. Y para la rama legislativa se deberán escoger a las personas más cultas y moralmente calificadas que estén a la altura de tan sagrada responsabilidad. Qué lejos estamos de esto, al menos hablo en nombre de mi país, ¿no? Que el Congreso está lleno de gente que, bueno, sin comentarios, ¿no? Bien, y nos dicen además que como jueces supremos deben ser los más aptos, los más sabios, los más experimentados. Bien, qué interesante. Aquí nos dicen todo claro. A ver, ha leído Mayrita. Marlene, por favor. Si los hombres quieren conservar su libertad, una vez elegida su carta de libertad, deben poner los medios para que sea interpretada de forma sabia, audaz e inteligente, con el objeto de impedir, primero, la usurpación de un poder injustificado, bien por la rama ejecutiva o bien por la legislativa. Segundo, las maquinaciones de agitadores ignorantes y supersticiosos. Tercero, el retraso del progreso científico. Cuarto, el estancamiento en la mediocridad imperante. 5. La denominación por parte de minorías agresivas. Dominación. Sexto, ¿perdón? La dominación. La dominación por parte de minorías agresivas. Sexto, la toma de control por parte de hábiles y ambiciosos aspirantes a dictadores. Séptimo, los desastrosos trastornos producidos por el pánico. Octavo,
la explotación por parte de personas sin escrúpulos. Noveno, la esclavitud tributaria de los ciudadanos por el Estado. Décimo, la falta de equidad social y económica. 11, la unión de la Iglesia y el Estado. 12, la pérdida de la libertad personal. Léete estos dos renglones. Este es el objeto y la razón de ser de los tribunales constitucionales que actúan como reguladores de los mecanismos del gobierno representativo de un mundo evolutivo. Ok, vamos a analizar todos estos puntos que acabas de leer. Muy brevemente, por supuesto. Nos dicen que si deseamos vivir en libertad, ¿no? Debemos asegurar una interpretación sabia, audaz e inteligente de esa constitución, de esa carta magna de la que habíamos hablado, ¿ok? Pero además debemos impedir los golpes de Estado, ¿ok? ¿Dónde está? Ya. La usurpación del poder injustificado por la rama ejecutiva. Golpes de Estado, ya sea por parte del Ejecutivo o por parte del Legislativo, ¿no? Después las conspiraciones por agitadores, ignorantes o prejuiciosos, nos dicen, pues, o supersticiosos. Después que se retrase el progreso científico, que nos estanquemos en la mediocridad, que nos dominen las minorías agresivas, que los astutos y ambiciosos aspirantes a dictadores tomen el control del Estado. Fíjese, todo esto lo he visto yo en mi país. Nunca caer en el pánico y el temor o la intimidación de las amenazas. Siempre esos gobiernos usurpadores, esos gobiernos dictatoriales cometen abusos, ¿no? Y la gente tiene temor a protestar. Que nos exploten personas sin escrúpulos, que los estados nos esclavicen con tributos injustos, con impuestos abusivos. También lo hemos visto y se sigue dando. Que no haya equidad social o económica, que hayan unos abismos entre una clase y otra. También lo vemos. Que la iglesia y el Estado estén unidas es lo peor que puede haber, ya lo habíamos visto en un párrafo anterior. El Estado y la religión deben estar separados. El Estado debe ser laico. Cuando el Estado y la religión son una sola cosa, es terrible. Ya lo vemos en muchos países islámicos, ¿no? Y por supuesto que se pierdan las libertades personales. O sea, si no se cumple todo esto, no vamos a poder vivir en libertad, no vamos a poder tener una vida digna en un país. Marlene, sí, veo tu manito levantada. Pues yo hablo por Colombia. Aquí vivimos en un mundo al revés, de acuerdo a lo que nos dice la revelación. Aquí el Estado parece que le gustara más el caos para desestabilizar pues, a nuestra sociedad. Aquí es todo lo contrario a lo que dice la revelación. En el caso nuestro, como colombianos, pues. Sí, y tú como colombiana, yo como peruana y otros países latinoamericanos. Y seguramente algunos países europeos que han caído en esas tendencias pseudo socialistas que hay ahora. Bueno, entonces todo esto es muy importante. Y vamos a los dos últimos párrafos. Le toca a Glory. Glorita, por favor. ¿Estamos bien? ¿Ha leído Marlene? Sí, aquí estoy. Sí. Este es el objetivo y la razón de ser de los tribunales constitucionales que actúan como reguladores de los mecanismos del gobierno representativo de un mundo evolutivo. Y el último. La lucha de la humanidad por perfeccionar el gobierno de Urantia consiste en optimizar los canales de la administración, adaptarlos a las necesidades variables de cada momento, mejorar la distribución del poder dentro del gobierno y seguido, elegir líderes administrativos verdaderamente sabios. Es decir, que existe una forma de gobierno divina e ideal, pero no puede ser revelada, sino que debe ser descubierta
lenta y laboriosamente por los hombres y mujeres de cada planeta en todos los universos del tiempo y el espacio. Muy bien. Pepe, ¿puedo preguntar algo? Toda confianza, adelante. Yo creo que todos, bueno, yo no sé si todos, pero yo creo que la mayoría de los países latinoamericanos estamos viviendo esta situación a la que tú te referías. Y yo me pregunto, ¿tendremos alguna esperanza algún día de poder estar cambiando las situaciones tan terribles por las que estamos viviendo? Así es, Glorita. Ese es un mal generalizado en este momento evolutivo de los gobiernos, de las sociedades. Vamos a continuar hablando de esto en el siguiente documento, pero te puedo decir que las cosas cambiarán en el momento en que la gente entienda el mensaje del Evangelio. O sea, que todos somos hijos de un Dios y por lo tanto todos somos hermanos. O sea, la paternidad de Dios y la hermandad entre los hermanos, entre los hombres, entre la humanidad de buena voluntad, es lo que va a cambiar las cosas. Mientras persona por persona no vayan entrando en este nivel de espiritualidad, las cosas nunca van a cambiar. Siempre vamos a estar movidos por la ambición y centrados en el materialismo. O sea, no se va a pensar más allá de lo que ven nuestros ojos sobre la tierra, ¿no? Ese es el gran problema. Ahora, hay una serie de instrumentos en los gobiernos que ayudan a que por lo menos haya un poco de justicia, ¿no? eh, Están hablando en este último párrafo de los tribunales constitucionales, o sea, esos encargados, esos jurados encargados de hacer respetar esa constitución, esa carta magna que se hace como base para todas las demás leyes, ¿no? Y en algunos casos que requieren interpretación, esa interpretación debe hacerse con sabiduría, pensando en el bienestar general de las personas, ¿no? Como podemos deducir, el revelador, el Melquisedec que redacta este documento, así como las autoridades celestiales de nuestro sistema planetario, tienen un conocimiento muy claro de la situación política que vivía el planeta al momento de dar la revelación, ¿no? Y eso iba a continuar. Han pasado, ¿cuánto han pasado? ¿50 tantos años? 60 años, ¿no? Este, entonces, miren ustedes, no han cambiado mucho las cosas desde ese momento. ¿Mm? Ahora, ellos quieren ayudarnos hasta donde pueden, pero también tienen un límite, su autorización de revelar está limitada. ¿No? Y nos dicen que si bien existe un gobierno perfecto, ideal, divino, ¿no? No nos los pueden revelar, porque ellos tienen que dejar que nosotros nos vayamos acercando a ese ideal de gobierno por nuestro propio esfuerzo, lenta y laboriosamente, pone ahí, ¿no? Por los hombres y mujeres de cada planeta. O sea, no están hablando solamente de nuestro mundo Urantia, ¿no? Los gobiernos de nuestro mundo deben ir perfeccionándose, optimizar los canales administrativos, adaptarlos a las necesidades de cada momento, distribuir los poderes dentro del gobierno y elegir a los más capaces y sabios como los líderes administrativos. ¿Se dan cuenta qué lejos estamos de esto? Pero como les digo, todo está en que el hombre, cada ser humano, uno por uno del planeta, vaya entrando a un nivel de espiritualidad que comprenda, que tenga la fe suficiente para pensar que hay un creador y que ese creador nos hizo a todos y por lo tanto todos somos hermanos. Ese es el mensaje de Cristo Miguel, de Jesús, de Nazaret. Sí, Mario. Eh, bueno, realmente me gustó mucho el último párrafo, a pesar de que sacaste no importa, que nos habla que paulatinamente, por nuestros propios medios, a como dé lugar, a través de nuestra mente, nosotros nos abrimos paso al Padre, lenta y paulatinamente, con sinceridad,
con amor, con respeto, buscando esa luz creadora que también está esperándonos con los brazos abiertos, con las manos para acompañarnos junto a todos los ángeles, arcángeles, Elohines. Realmente esa parte del documento, esa revelación que da este Melquisedec es realmente hermosa, porque ya en estos párrafos te van diciendo el camino que nosotros podemos hacer, y vos lo dijiste, o sea, ¿y cuál va a ser nuestro final? Desarrollarnos, seguir estudiando, elevarnos en vibración, convertirnos en almas repletas de luz, de energía, de bien, de paz, de esos frutos del espíritu interior. Y esto lo podemos lograr ahora, nosotros por nosotros mismos, aún en la cama. Eso fue lo que más me gustó. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ti, Mario, por tus No. comentarios. Compartimos 100%. Ok, entonces vamos a compartir el documento 71. Pasamos al número 71, el desarrollo del Estado. A ver, compartir. Me avisan cuando se vea. Ahí está nuestro amigo y hermano Siller. Octavio, adelante, Octavio. Me interesa mucho tu comentario. Hermanitos, buenas tardes, gusto en verlos. Fíjese que a mí me gusta mucho cómo termina este párrafo 70. Y fíjese lo que dice la revelación. Dice, aunque exista una forma divina ideal de gobierno, esta no se puede revelar, sino que debe ser descubierta lenta y laboriosamente por los hombres y mujeres de cada planeta a través de los universos del tiempo y el espacio. Fíjese qué interesante, pero fíjese que esto ya empezó. Esta forma divina ideal de gobierno ya empezó a darse a conocer, y es precisamente por medio de esta revelación. Creo que ya lo había comentado, no sé si en este grupo o fue en otro, pero en el documento 68, en el apartado 3, nos dice que por nuestra tendencia, la tendencia pacifista de la raza humana no es una dotación natural. O sea, nosotros no estamos diseñados para llevarnos bien, para hacer las cosas correctamente, para poder administrarnos bien, sino es todo lo contrario. Y solamente por medio, fíjese lo que dice más adelante, se deriva más bien de las enseñanzas de la religión revelada, ¿sí? Que es lo que hemos estado nosotros aprendiendo, los que estudiamos el libro de Urantia. Hemos entendido, entonces nosotros ya empezamos a saber ese conocimiento que nos dice aquí el libro en documento 70, como lo termina. Y nosotros ya tenemos ese conocimiento, pero no es suficiente, porque nosotros tenemos que hacer que esta información se dé a conocer pues a la mayoría de las personas. Ya cuando esto sea más difundido y las personas que tomen cargos importantes y sean los que tomen la decisión, entonces va a empezar a cambiar todo, ¿no? Mientras no, porque dice, mire, esto se debe más bien a las enseñanzas de la religión revelada, de la experiencia acumulada de las razas progresivas, pero aún más, aquí insiste y acaba en lo que usted decía, de las enseñanzas de Jesús, el príncipe de la paz. Entonces el documento 68 nos da la respuesta, y lamentablemente pocos conocemos de esto, pero yo ya aumentaría todavía, no porque lo conozcamos, si no lo ponemos en práctica, no van a cambiar las cosas. Muchas gracias y gusto en saludarlos. Muchas gracias a ti, Octavio. Sí, excelente aporte, gracias. Muy bien, entonces entramos al documento 71, el desarrollo del Estado. Este cuadro famoso es la rendición del general Burgoyne en Saratoga. Esto fue el último intento del gobierno realista del Imperio Británico de recuperar sus colonias en América. Es un cuadro de John Trumbull. Y se dio la última batalla, que fue perdida por los realistas, y Estados Unidos logró su independencia de Inglaterra en este cuadro. Bueno, vamos a ver cómo se formaron los estados. Le comienzas, Anita, por favor, con los dos primeros párrafos.
Le toca a Mario. Oh, Mario, Gracias, Anita, muy amable. gracias, había perdido la cuenta, disculpen. Gracias, gracias. El Estado documento, ¿qué documento sería este? 71. El desarrollo del Estado. Muchas gracias. El Estado es una evolución útil de la civilización. Representa el beneficio neto que ha obtenido la sociedad de los estragos y sufrimientos de la guerra. Incluso el arte de gobernar no es más que la técnica acumulada de ajustar las fuerzas rivales de tribus y naciones que compiten entre sí. Gracias. Léete el siguiente, por favor. El Estado moderno es la institución que sobrevivió tras la larga lucha por el poder en el grupo. El poder superior prevaleció a la larga y produjo una criatura, de hecho, el Estado, junto con el mito moral de la obligación absoluta del ciudadano de vivir y morir por el Estado. Pero el Estado no es de génesis divina, ni siquiera es producto de una acción volitiva inteligente del hombre. Es una institución puramente evolutiva y su origen fue enteramente automático. Bien. Miren, estos dos cortos párrafos son muy profundos, ¿no? Nos dicen que los estados surgen luego de los estragos de las guerras y los gobernantes, ¿no? Del arte de armonizar las rivalidades de las tribus en conflicto. El Estado moderno es el sobreviviente de la larga lucha por el poder de los caudillos o los jefes de las tribus. Nos dice que al parecer el Estado o la nación surge también, junto con el Estado, surge el mito moral de vivir y morir por la patria, ¿no? Fíjense que el revelador lo llama el mito moral, es decir, no hay nada realmente moral en esto de vivir o morir por una nación en particular. Y luego agrega, el Estado no es ni divino ni producto de una planificación, ni siquiera una planificación inteligente, ¿no? de personas de altos valores, ¿no? Es evolutivo, ¿no? Bien. Sin embargo, la organización del sistema estatal, la administración y el gobierno de las personas, de las naciones, tiene sí su correspondiente divino, tiene un origen ideal y perfecto. A lo largo de este documento vamos a ver cómo los modelos o sistemas de gobierno han ido evolucionando hasta parecerse un poco a la administración celestial. ¿Ok? Ya se van ustedes dando una idea cómo es la administración celestial, ¿no? La base de una administración sabia es la separación de poderes en los estamentos ejecutivo, legislativo y judicial. Y así vamos a ver que el universo está administrado un poco de esa forma. Hay seres divinos encargados de la administración y solo de eso. Otros se encargan de administrar justicia. Otros se encargan de dar las reglas. ¿Ok? Bien. Pero el Estado en sí surge de forma automática, ¿no? Después de una guerra generalmente. Muy bien. En donde han intervenido muchas tribus, entonces ya hay un territorio grande que abarca diferentes grupos sociales. Eso vamos a ver ahora en las siguientes numerales. Gracias, Mario. Ahora sí, Anita. Primera sección. 1. El Estado embrionario. El Estado es una organización reguladora social y territorial. El Estado más fuerte, más eficiente y más duradero es el que está compuesto por una sola nación cuyo pueblo comparte la misma lengua, las mismas instituciones y los mismos usos y costumbres. Continúa, por favor. Los primeros estados eran pequeños y todos se originaron por conquista. Ninguno se creó por asociación voluntaria.
Muchos fueron fundados por conquistadores nómadas que arremetían contra pastores pacíficos o agricultores sedentarios para dominarlos y esclavizarlos. Esos estados resultantes de las conquistas estaban forzosamente estratificados. Las clases eran inevitables y las luchas de clases siempre han sido selectivas. Ok, ¿qué nos quieren decir con esto? Primero que la organización del Estado es social y territorial, ¿ok? Los estados más fuertes y eficientes son los estados homogéneos, nos dicen. Es decir, un pueblo que comparte la misma lengua, las mismas costumbres, tradiciones e instituciones, o sea, una misma cultura. Los primeros pequeños estados se originaron por conquistas. Un conquistador mm, que venía de otra parte, nómada, nos dicen, arremetía sobre grupos dispersos de pastores pacíficos, ¿no? Para dominarlos y esclavizarlos. Eran estados heterogéneos, ¿no? Por lo tanto, las clases estaban estratificadas. Las costumbres podían ser antagónicas entre estos diferentes grupos, lo cual motivaban luchas entre sí, ¿no? Y el que dominaba esos grupos de tribus tenía que estar permanentemente vigilando y tratando de apaciguar o mantener el orden, ¿no? Bien, ¿qué viene más adelante? Renato, por favor. Las ¿Pasó? tribus de hombres rojos americanos del norte no llegaron nunca a constituirse en verdaderos estados. No pasaron de ser una vaga confederación de tribus, una forma de estado muy primitiva. La que más se aproximó fue la Confederación Iroquesa, pero este grupo de 6 naciones nunca funcionó enteramente como estado y no logró sobrevivir porque carecía de ciertos elementos que son esenciales para la vida nacional moderna, a saber, Ok, antes de que leas eso, bueno, acá hay una ilustración del jefe Sagoyewata o Chaqueta Roja, de que fue el jefe de la Confederación Iroquí. Esto fue la fusión, o no la fusión, sino la integración de 6 tribus de indios americanos de pieles rojas, ¿no? Que trataron de hacer una confederación para convertirse posteriormente en una república, en un estado, ¿no? Entonces nos ponen como ejemplo estos hombres rojos americanos del norte que nunca se convirtieron en verdaderos estados. Esta confederación de tribus pone como ejemplo como el estado más primitivo, ¿no? Y como les decía, la confederación iroquesa llegó a aglutinar hasta 6 naciones de pieles rojas norteamericanos, pero no prosperó porque carecía de los elementos esenciales del estado moderno. Y eso es lo que vamos a leer a continuación. Eh, ¿Puedes leernos estas características? 1, adquisición de propiedad privada con carácter hereditario. 2, existencia de ciudades además de agricultura e industria. 3, utilización de animales domésticos. 4, una organización familiar práctica. Estos hombres rojos se aferraban a la familia matriarcal y a la herencia de tío a sobrino. 5, un territorio definido. 6, un jefe ejecutivo fuerte. 7, esclavización de los cautivos. Los iroqueses los adoptaban o los masacraban. 8, conquistas decisivas. Ok, a ver, hasta ahí nomás. Entonces, para que esto hubiera podido concretarse en una verdadera nación, les faltaba que hubiera propiedad privada. Recuerden que leímos que los Pieles Rojas no entendían lo que era la propiedad privada, ¿no? Además, no había ciudades, no había una industria organizada, no había ni siquiera agricultura. Ellos pues cazaban a los búfalos y vivían de eso, ¿no? Comían de lo que cazaban, ¿no? Tampoco utilizaban animales domésticos y la organización familiar no era práctica. O sea, nos dicen acá que los hombres rojos más bien estaban ligados a la madre, no era el padre, no era una sociedad patriarcal, sino era la madre. O un tío podía heredar al sobrino y no al hijo, ¿no? Esas cosas raras habían
en esa organización, en esas tribus de pieles rojas, ¿no? Tampoco pues hubo un jefe, ni un territorio definido, ni un jefe ejecutivo fuerte, nos dice. Ellos nunca tomaban esclavos, ya eso lo habíamos leído en unos párrafos anteriores del documento anterior. Ellos o los tenían cautivos o finalmente los mataban, ¿no? Y nunca se organizaron para hacer conquistas, o sea, para extenderse hacia otras naciones o otras tribus de pieles rojas para incorporarlos o de alguna forma conquistarlos, ¿no? Bien. Me toca, Pepe. Sigue José Luis, perdón. Los hombres rojos eran demasiado democráticos. Tenían un buen gobierno, pero fracasó. Habrían desarrollado a la larga un estado si no se hubiera encontrado prematuramente con la civilización más avanzada del hombre blanco, que empleaba los métodos de gobierno de los griegos y los romanos. Ujú. A ver, eso sí merece comentar un poquito, ¿no? Entonces, este gobierno de los Pieles Rojas fracasó a pesar de que tenían un buen gobierno y eran democráticos, eran demasiado democráticos, dicen. No sé por qué remarca eso. Quizás no conviene ser demasiado democrático. Y de haber tenido más tiempo, quizás a la larga habrían constituido un Estado, pero fueron interrumpidos por la llegada del hombre blanco. Obviamente, cuando llegaron los ingleses a Norteamérica, era una civilización más avanzada, tenían mejores armas, ¿no? Y además estaban organizados en formas de gobierno heredados de los griegos y los romanos, ¿no? Bien, que son los fundadores del Estado de Derecho. Hablando de los romanos, ahora nos dan unas características de lo que mantuvo muy fuerte y cohesionado ese imperio durante varios siglos. Continúa tú, José Luis. El éxito del Estado romano se basó en 1. La familia patriarcal. 2. La agricultura y la domesticación de animales. 3. La concentración de la población, las ciudades. 4. La privatización de la propiedad y de la tierra. 5. La esclavitud, las clases de ciudadanos. 6. La conquista y reorganización de los pueblos débiles y atrasados. 7. Un territorio definido provisto de carreteras. 8. Unos gobernantes personales y fuertes. Ok. Como ustedes ven, en toda esta lista está todo lo contrario o todo lo que les faltó a esta confederación de tribus de hombres rojos norteamericanos, ¿no? Aquí en la sociedad romana, el padre era una sociedad patriarcal, el padre era el jefe de la familia, ¿no? La cabeza de familia, ¿no? Hay otras sociedades, hay gente que me dice, la sociedad norteamericana es matriarcal, o sea que manda a la mujer. Yo diría que sí, en cierta forma la mujer manda en el hogar, ¿no? Pero el país está gobernado básicamente por hombres, y más bien cuando hay algunas mujeres que han querido ocupar cargos muy altos, no ha sido lo que se esperaba, ¿no? De ella, con la disculpa del caso. Ahí en el Imperio Romano había agricultura, había gente que vivía en ciudades. La mayor parte de la gente se concentraba en las ciudades y una gente trabajaba en el campo, ¿no? Había propiedad privada en la vivienda y en la tierra, habían esclavos, ¿no? O gente que estaba para el trabajo forzado, ¿no? Eh, Había una clase, diferentes clases sociales, los ciudadanos, en fin, los patricios, en fin. Bueno, había una política expansionista, o sea, el Imperio Romano trataba de engrandecerse, trataba de buscar, de avanzar y de tratar de someter a los pueblos de sus fronteras, ¿no? Y obviamente avanzaba muy fácil cuando se trataba de pueblos débiles y atrasados, ¿no? A medida que iban avanzando, hacían vías de comunicación, hacían magníficas carreteras. Los romanos tenían muy buenas carreteras a lo largo de todo el Imperio Romano, ¿no?
Y por supuesto el emperador era como un dios, era muy fuerte y tenía mucho poder, ¿no? Cosa que también les faltó a los Pieles Rosas. El jefe Chaqueta Roja se quedó un poco corto en comparación con uno de los Césares, ¿no? Bien, entonces todo esto hizo que el Imperio Romano fuera muy fuerte. Seguimos. Mi turno, Pepe. Adelante. La gran debilidad de la civilización romana y uno de los factores que contribuyeron al desmoronamiento final del imperio fue la disposición supuestamente avanzada y liberal de emancipar a los jóvenes a los 21 años y liberar incondicionalmente a las muchachas para que pudieran casarse con el hombre elegido por ellas o recorrer el país dedicándose a la inmoralidad. El perjuicio para la sociedad no provino tanto de las reformas en sí como de su adopción repentina y generalizada. El colapso de Roma muestra lo que se puede esperar de un Estado cuando experimenta una expansión demasiado rápida unida a una degeneración interna. Ujú. Muy bien, acá hay un análisis de lo que fue eh, el colapso o el desmoronamiento del Imperio Romano, ¿no? Aquí el revelador nos menciona que como causa de la caída del Imperio Romano fue la disposición de emancipar a los jóvenes a los 21 años de edad, algo que aparentemente muy avanzado para la época, así como liberar a las muchachas de la autoridad paterna para que pudieran pues ellas decidir por ellas mismas, poder viajar por el país, elegir ellas mismas con quién contraer matrimonio, ¿no? Según el revelador, el cambio era bueno, pero se produjo de forma brusca, de forma repentina, y se generalizó muy rápido, induciendo, dice, a la inmoralidad. Sobre todo las muchachas se prostituyeron, dice. El ejemplo de Roma ilustra cómo una expansión muy rápida, unida a la degeneración moral, puede causar la caída de un imperio. Bien. Y aquí hay otro cuadro famoso, ¿no? Horacio en el puente sublesiano, de Tommaso Lauretti. Seguimos. Leyó Glorita, le toca. No, me corresponde a mí. Sí. El Estado embrionario se hizo posible al declinar los lazos de sangre en favor de los territoriales y esas federaciones tribales quedaban en general sólidamente cimentadas mediante conquistas. Aunque el verdadero Estado se caracteriza por una soberanía que trasciende a todas las luchas y conflictos menores entre grupos, dentro de las organizaciones estatales persisten muchas clases y castas como vestigios de los clanes y tribus del pasado. Los estados territoriales más grandes que aparecieron después mantuvieron una larga y encarnizada lucha con esos grupos más pequeños de clanes consanguíneos, y el gobierno tribal proporcionó una valiosa transición de la autoridad de la familia a la del Estado. Más adelante se formaron muchos clanes de profesionales y otras asociaciones industriales. Ya, este párrafo es interesante. Dice que el Estado territorial se hace viable cuando los lazos de sangre de las federaciones tribales, ¿no? y los clanes ceden ante el gobierno soberano de todo el territorio conquistado. ¿Ok? Esto se logra después de muchas luchas encarnizadas entre el gobierno central y todos esos clanes y tribus que no quieren someterse a ese gobierno central, ¿no? Un estado territorial muy grande como fue Roma tuvo que mantener una larga lucha con tribus rebeldes como el pueblo hebreo, con el cual mantenía una paz relativa, ¿no? Tensa. Bien. Y varias veces se sublevaron los hebreos, ¿no? Pero fueron aplastados. Como esa sublevación que hubo en el año 70, ya algunas décadas después de la ejecución de Jesús en la cruz, que el general Tito masacró a los hebreos. Y Jesús se los advirtió, le dijo, esta generación va a ver cómo se cae ese templo, ¿no? Cómo se
no queda piedra sobre piedra, y así fue. Bueno, ahora sí le toca a Mario Aníbal, creo. Mario, A ver, no está Anita antes que yo. no, primero tú y Anita empieza otra vez la... Gloria, ¿no le toca? el Ah, turno. bueno, Gloria. ¿Lorita no ha leído? Sí, aquí No. estoy, Acaba de aquí leer. estoy. Sí. No he leído todavía. No, perdóname. bien. Gracias, Ale. Ok. Sí, este es el último párrafo. Gracias. Ok. Cuando la integración del Estado fracasa, se produce una regresión a procedimientos de gobierno preestatales, como ocurrió en Europa con el feudalismo medieval. Durante esas edades oscuras, el Estado territorial se desmoronó y revirtió a los pequeños grupos de castillos propios de las etapas de desarrollo en tribus y clanes. Incluso ahora existen en Asia y África organizaciones semiestatales de este tipo, aunque no todas son reversiones evolutivas. Muchas de ellas son los núcleos embrionarios de estados del futuro. Ok. Bien, ¿qué nos dicen en este último párrafo? Dice, si eventualmente el Estado fracasa en mantener la integración de los pueblos, se produce una regresión, ¿no? Se vuelve a los gobiernos preestatales, tal como ocurrió en la Edad Media, en Europa, ¿no? Con el feudalismo. Bien, actualmente existen, dice, organizaciones semiestatales en Asia y en África, algunas de las cuales no son regresivas, nos remarca eso, o sea, que están en camino a convertirse en estados, o sea, que no han quedado estancadas ahí, sino que están pasando por una etapa para después ser estados. Todo este numeral trata de la fase embrionaria del Estado. A ver, pasamos a la sección 2, la evolución del gobierno. A vos. Ahora sí, Mario. Sí, gracias. 2. La evolución del gobierno representativo. Aunque la democracia sea un ideal, es producto de la civilización, no de la evolución. Y despacio y elegid con cuidado. La democracia encierra los peligros siguientes. 1. La glorificación de la mediocridad. 2. La elección de dirigentes viles e ignorantes. 3. La incapacidad de reconocer los hechos básicos de la evolución social. 4. El peligro del sufragio universal en manos de mayoría incultas e indolentes. 5. La esclavitud ante la opinión pública en manos de mayoría incultas e indolentes. 5. La esclavitud ante la opinión pública, la mayoría no siempre tiene razón. Miren, todos estos puntos se han dado exactamente en lo que yo he vivido, ¿no? En mi experiencia de vida en Perú, ¿no? La democracia es un ideal de la civilización. No es algo que evoluciona espontáneamente, ¿no? Y tiene esos peligros que acabas de leer, Mario, que todos estos peligros, por todos ellos hemos pasado, ¿no? Glorificación de la mediocridad, nos dice, o sea, cualquiera puede ser elegido. O sea, hay una falsa igualdad. En realidad no debería. Ya habíamos visto que no hay igualdad, ¿no? No puede haber igualdad y por lo tanto, las personas que acceden a los cargos públicos o a posiciones de responsabilidad a cargo de muchas personas, que van a influir sobre muchas personas, ¿no? Deben ser los más aptos, ¿no? Bien. Y es por eso que caemos en el punto 2, la elección de dirigentes viles e ignorantes, ¿no? Es el caso de mi país y de muchos otros países latinoamericanos y probablemente de otras partes del mundo, ¿no? Pues nos dicen incapacidad de reconocer los hechos básicos de la evolución social. Obviamente no se conoce cuál es el sentido, el curso normal para ir hacia adelante, ¿no? No se tiene un rumbo bien claro, ¿no?
Los votantes más abundantes, el periodo de sufragio universal, dice, los más abundantes son los incultos o los resentidos. Entonces, el sufragio universal es muy peligroso. Hacer que todos voten y el voto de todos tenga el mismo peso, ¿no? Puede llevar a resultados catastróficos. También eso lo he visto con mis propios ojos. Y después de que digan que la opinión pública, ¿no? Es la que tiene la razón, la voz del pueblo es la voz de Dios. He escuchado políticos que se llenaban la boca diciendo eso. No siempre es así. Y es más, si el pueblo es ignorante, la voz del pueblo va a ser la menos aconsejable de seguir, ¿no? El peor consejo puede salir de ahí, ¿no? O sea, esa opinión del sentido común ha retrasado a la humanidad, como vamos a ver más adelante, ¿no? Van a profundizar sobre la opinión pública. Ok. Gracias, Mario. Anita, ahora sí. La opinión pública, la opinión común, ha retrasado siempre a la sociedad. Sin embargo, es valiosa porque aunque frena la evolución social, preserva la civilización. Educar a la opinión pública es el único método seguro y efectivo de acelerar la civilización. La fuerza no es más que un recurso temporal, y el crecimiento cultural se acelerará a medida que las balas cedan el paso a las papeletas electorales. La opinión pública, los usos y costumbres, es la energía básica y elemental de la evolución social y del desarrollo del Estado, pero tiene que expresarse de forma no violenta para tener valor estatal. Ujú. Ok, entonces habíamos dicho que si bien la opinión de la mayoría ha retrasado siempre, por lo menos la preserva eh, nos dicen, la sociedad, ¿no? El punto clave es educar a la opinión pública para acelerar la civilización, pero no por la fuerza, la cual es un recurso temporal, nos dice, ¿no? Se logra mayor avance con cambios democráticos. Y, por supuesto, la moralidad es la energía de la evolución social y del desarrollo del Estado, pero debe expresarse de manera no violenta. Ok. Seguimos. Renato, por favor. La medida del avance de la sociedad está directamente determinada por el grado en que la opinión pública puede controlar con sus expresiones no violentas el comportamiento personal y la regulación del Estado. El gobierno realmente civilizado apareció cuando la opinión pública fue investida con los poderes del sufragio personal. Puede que las elecciones populares no decidan siempre las cosas correctamente, pero son la manera correcta incluso de equivocarse. La evolución no produce perfección superlativa al instante, sino más bien un ajuste práctico, relativo y progresivo. Ok, a ver, vamos a comentar esto, ¿no? En una sociedad avanzada, la opinión pública puede controlar de forma no violenta los comportamientos errados de ciertas personas del Estado, ¿no? La opinión pública se expresa en el voto, en el sufragio personal, ¿no? No dicen sufragio universal aquí, ¿no? La opinión pública puede equivocarse, pero dice que esa es la manera correcta, incluso de equivocarse. Y la evolución social se va dando de a pocos, no es perfecta desde el inicio. Los ajustes son prácticos, relativos y progresivos. Bien, y ahora vienen 10 etapas del desarrollo de un gobierno representativo, o sea, un gobierno que surge de las urnas, que surge del voto popular. Vamos a leer eso. Gracias, Renato. José Luis, por favor, nos lees. El desarrollo de una forma práctica y eficaz de gobierno representativo comprende los 10 pasos o etapas siguientes. 1. La libertad de la persona, la esclavitud, la servidumbre y todas las formas de cautiverio humano tienen que desaparecer. 2. La libertad de la mente. A no ser que un pueblo libre esté
Repito, a no ser que un pueblo libre esté educado, que le haya enseñado a pensar con inteligencia y planificar con sabiduría, la libertad suele hacer más daño que bien. 3. El imperio de la ley. Solo se puede disfrutar de libertad cuando la voluntad y los caprichos de los dirigentes humanos son sustituidos por promulgaciones legislativas conforme a una ley fundamental aceptada. 4. La expresión, un gobierno representativo es impensable sin libertad para todas las formas de expresión de las aspiraciones y las opiniones humanas. 5. La seguridad de la propiedad. Ningún gobierno puede perdurar mucho si no consigue asegurar el derecho a disfrutar de algún modo de la propiedad personal. El hombre anhela el derecho a utilizar, controlar, otorgar, vender, alquilar y legar su propiedad personal. Ahí 6. nomás. Ok. Vamos a detenernos ahí un poquito porque en cada una de estas hay mucho de qué hablar. A ver, vamos a tratar de resaltar lo más importante, ¿no? Nos dicen que el desarrollo de un gobierno representativo eh, comprende 10 etapas, o sea, no son características que se dan todas juntas, sino que se van a ir logrando una a una, ¿no? Lo primero es que haya libertad personal. Y eso significa que se eliminen, que se tenga que abolir la esclavitud y toda forma de esclavitud, ¿no? En segundo lugar, que haya libertad de mente, o sea, libertad de pensamiento. ¿Ah? Y nos dice que puede hacer más daño que bien si no se enseña al pueblo a pensar con inteligencia y a planificar con sabiduría. En tercer lugar, el imperio de la ley y no de los intereses personales. En cuarto lugar, la libertad de expresión. No hay gobierno representativo sin libertad de toda forma de expresión de las aspiraciones humanas. Miren ustedes, ahí está la libertad de prensa y la libertad de libre reunión, una serie de cosas, ¿no? En donde la gente expresa su parecer acerca de una circunstancia o una coyuntura dada. Y en quinto lugar, asegurar el derecho a la propiedad de todo tipo, ¿ok? Sobre la tierra, sobre, qué sé yo, bienes muebles, inmuebles, para poder enajenarlos, venderlos, alquilarlos, heredarlos, etcétera, ¿ok? Ahora sí seguimos. Mayra, lees los 5 siguientes, por favor? Claro. 6. El derecho de petición. Un gobierno representativo asume el derecho de los ciudadanos a ser escuchados. El privilegio de petición es inherente a la ciudadanía libre. 7. El derecho de gobernar. No basta con ser escuchado. El jefe de petición ha de seguir avanzando hasta la gestión misma del gobierno. 8. El sufragio universal. El gobierno representativo presupone un electorado inteligente, eficiente y universal. El carácter de ese gobierno estará determinado siempre por el carácter y la talla personal de sus componentes. A medida que la civilización progrese, el sufragio seguirá siendo universal para ambos sexos, pero será eficazmente modificado, reagrupado y diferenciado de otras maneras. 9. El control de los funcionarios. Ningún gobierno civil será útil y eficaz a menos que los ciudadanos posean y utilicen métodos acertados para guiar y controlar a los titulares de los cargos públicos y a los funcionarios. 10. Los representantes inteligentes y capacitados. La supervivencia de la democracia depende del éxito del gobierno representativo, y eso está condicionado a la práctica de elegir para los cargos públicos solo aquellas personas que posean formación técnica, competencia intelectual, lealtad social y actitud moral. Estas disposiciones son indispensables para preservar un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Excelente, muy bien. Estos 5 últimos también están muy bien concentrados, ¿ok? Comienzan diciéndonos el derecho de petición.
El derecho de petición significa derecho a ser escuchado, a pedir, a denunciar, ¿no? Después, el derecho de gobernar. El derecho de gobernar significa que no solo uno puede pedir, sino que también puede aplicar a ejercer funciones de gobierno, o sea, a gobernar. Y aquí hablan del sufragio universal, pero fíjense bien, eh, cómo lo redacta el revelador. Dice, el sufragio universal, que es el derecho de elegir y ser elegido, ¿no? Cuando no está modificado, reagrupado y diferenciado, ¿no? Para que sea un electorado inteligente y eficiente el que vote, entonces vamos a tener gobiernos que no van a estar realmente a la altura. Por lo tanto, el sufragio universal dice que eh, seguirá siendo universal para ambos sexos, pero debe ser modificado, reagrupado y diferenciado de otras maneras, ¿no? ¿Recuerdan cuando hablábamos que de acuerdo con el nivel cultural o la experiencia de la persona, en fin, el valor de la persona, su voto debería tener un peso específico diferente al de otra persona que no está a ese nivel? ¿Mm? Eso es bastante controvertido, es polémico, pero es la única forma de que puedan salir funcionarios o puedan llegar al poder personas que realmente merecen estar en esa posición y no salgan elegidos personas que no tienen pues la talla ni la capacidad, como lo hemos visto últimamente en mi propio país, que se eligió a un profesor humilde, ¿no? Que era un dirigente sindical y que no sabía dónde estaba parado, ni sabía ni siquiera cómo estaba organizado el Estado, ni cómo menos resolver los problemas, los grandes problemas nacionales. Bueno, finalmente, felizmente, eh, pudo dejar el cargo. Bien, acá les pongo la estatua romana de Pericles, que en realidad es una copia de la estatua griega, ¿no? Que se perdió en el siglo, nos dicen acá, es muy antigua, en el 429 a.C. Esta estatua data de los años 440, 430, ¿no? Antes de Cristo, y tiene la inscripción Cales Kai Agathos, hermoso de cara y de corazón. Ustedes saben, Pericles gobernó Atenas en su época de mayor esplendor, lo que se llama el siglo de Pericles. Ok. Entonces, habían militares que tenían muy altos valores morales y una gran inteligencia y una gran capacidad de estadistas, ¿no? Es el caso de Pericles. Bien, pasamos al punto, a la sección 3 del documento, los ideales del Estado. Nos ha leído Gloria, ¿no? ¿Perdón? No, No, leyó Mayra, me corresponde a mí. ahora viene Marlene. Y Adelante. luego sí, Gloria. Bueno, 3. Los ideales del Estado. La forma política o administrativa de un gobierno tiene poca importancia siempre que proporcione los elementos esenciales del progreso civil: libertad, seguridad, educación y coordinación social. El curso de la evolución social no está determinado por lo que el Estado es, sino por lo que hace. A fin de cuentas, ningún Estado puede trascender los valores morales de su ciudadanía ejemplificados en sus líderes electos. La ignorancia y el egoísmo garantizan la caída de cualquier tipo de gobierno, por elevado que sea. Miren ustedes, no importa cómo sea el Estado, cómo esté configurado política o administrativamente, el Estado puede ser, ustedes saben, hay gobiernos centralistas, hay gobiernos descentralizados, nacionalistas, federados, ¿no? Bipartidarios, multipartidarios, capitalistas, socialistas, e incluso dictatoriales, etc. Lo importante es que un Estado proporcione los elementos de progreso civil, ¿no? Los cuales son la seguridad, ¿no? Las libertades,
la educación, la coordinación social, que todo esté bien organizado a favor del bienestar de las personas. Bien, seguimos. Sí, ahora sí me toca, a Gloria, ¿no? Glorita, por favor. Por muy lamentable que sea, el egoísmo nacional ha sido esencial para la supervivencia social. La doctrina del pueblo elegido ha sido un factor primordial en la fusión de tribus y en la construcción de naciones hasta los mismísimos tiempos modernos. Pero ningún Estado puede alcanzar niveles ideales de funcionamiento sin haber superado antes todas las formas de intolerancia. La intolerancia es la eterna enemiga del progreso humano y como mejor se combate es mediante la coordinación de la ciencia, el comercio, el juego y la religión. Y ahí viene después una serie de características o de fuerzas que mueven hacia el estado ideal, ¿verdad? Bueno, aquí quería comentar algunas cosas, ¿no? Entonces, habíamos leído que la evolución social depende de lo que el Estado hace, ¿no? No tanto de lo que el Estado es, sino lo bueno que hace por las personas, ¿no? Si cumple con proporcionar todos esos elementos de progreso mencionados, ¿no? Entonces está cumpliendo con su razón de ser, ¿no? De hacer un buen gobierno. Si no lo hace, es la causa de la mayor desgracia colectiva, es la causa de la falta de progreso, del retraso, ¿no? Peor que eso es solo una guerra. Finalmente dice, la moralidad del Estado es un reflejo de la moralidad de las personas que forman parte de ese Estado, ¿no? Y el fracaso de una función gubernamental siempre es debido a la ignorancia y el egoísmo de los funcionarios, ¿no? Yo agregaría más a la falta de valores morales de esos funcionarios, ¿no? Bien, bueno, yo les dije al principio que podía haber un Estado centralista o descentralizado o un Estado federado, en fin, ¿no? Pero también hay estados dictatoriales. Ahora, ¿ustedes creen que los estados dictatoriales son siempre malos? Yo diría que la gran mayoría lo son, pero podríamos hablar de ciertas excepciones. Yo les podría decir que en la historia de mi país, cuando han habido dictaduras, el país ha avanzado. Y cuando han habido democracias, el país ha retrocedido. Alguno va a estar en total desacuerdo conmigo, porque hay gente que dice que la mejor dictadura, ¿no? Es peor que la peor democracia, ¿no? En fin, pero sí, creo que la frase dice, la peor democracia es preferible a la mejor de las dictaduras, ¿no? Bien, ¿qué pensarían ustedes si alguien legítimamente elegido, con una visión clara de lo que es mejor para su pueblo, toma temporalmente el control de todos los poderes del Estado, ¿no? Y logra de esa forma resolver todos los problemas sociales y económicos de un país, ¿no? Trayendo progreso, trayendo bienestar económico para todos, ¿no? ¿Lo considerarían ustedes un mal gobernante, un tirano, un golpista, un dictador, ¿no? Bueno, eso yo lo he vivido en mi país también. Bien. Y este párrafo que acabas de leer se refiere a la exaltación de la identidad nacional, el egotismo, ponen esa palabra. Efectivamente, en inglés está exactamente esa misma palabra, ¿no? Como un factor de la supervivencia de los pueblos. Pero ello conduce a la intolerancia, dice, a lo cual es enemiga del progreso humano. ¿Ok? Recuerden que Israel se consideraba quizás, y aún se considera un pueblo elegido por Dios, ¿no? Bien, la mejor forma de combatir la intolerancia es mediante la ciencia, el comercio, el juego, o sea, el deporte, diría yo, y la religión. Vamos a ver, hay otros factores que vamos a Bueno, ver adelante, pero alguien levantó la mano, José Luis. Sí, nos interesa Sí, mucho tocayo. el respecto. De la pregunta que hiciste, por ahí, Bukele, que es de derecha, y ante los conflictos que ha tenido con la Mara Salvatrucha, eh, él nada más tenía la opción de una elección. Se hizo precisamente de lo que tú comentas.
fue tanto su aprobación con respecto a estar desapareciendo los males que acontecían en El Salvador, que toda la gente lo aceptó, que hubiera nuevamente su segundo mandato. Y él, ante esta situación, el poder legislativo y el judicial le otorgaron esa facultad para que siguiera a través de su propia juventud, que todavía tiene fuerza para ello, pues se le considera como un dictador por parte de Estados Unidos. Pero el hecho de que se le considere como un dictador por parte de Estados Unidos y que le responda a esta nación que no dejó crecer a los indios norteamericanos, que es a la que estábamos hablando, pues es una buena dictadura en este caso a la pregunta que hacías, ¿no? Yo acepto que este tipo de pandillas que había en El Salvador, pues han tenido que comer tierra porque en algunos momentos nosotros como hermanos de ellos, porque todos somos la humanidad y todos somos hermanos, pues sabemos perfectamente que hay personajes, personalidades divinas que tienen esa maldad interna y que no sabemos cómo pueden pararla. Así que Bukele para mí, que para mí no es un dictador, pero es considerado por Estados Unidos, pues no, para mí es un excelente presidente, aunque pues obviamente como todo ser humano tiene excesos, pero los excesos van en contra de la maldad del ser humano que sus propios hermanos salvadoreños tienen bien constituida. Era mi propia opinión, tocayo. Muy válida. Gracias, José Luis, por dar tu opinión valientemente. Hablando de un personaje en particular, ¿no? Yo también le tengo mucha simpatía a ese señor porque me parece que ha puesto mano firme y ha puesto orden en su país y la gente está muy contenta con él. Así que yo creo que ha cumplido su labor como mandatario, como gobernante de un país que tenía gravísimos problemas y lo sigue teniendo, pero ya están bajo control. Ok, entonces ahora seguimos. Bueno, el Estado, ¿A quién le toca? a mí, Ujú. Ok, el Mario. Estado ideal funciona bajo el impulso coordinado de tres poderosas fuerzas. Uno, la lealtad del amor nacida de la comprensión de la hermandad humana. Dos, un patriotismo inteligente basado en ideales sabios. Tres, la visión interior cósmica entendida en términos de los hechos, las necesidades y los objetivos planetarios. Gracias. Ok, gracias, Mario. Bien, acá nos están hablando de que un estado ideal funciona bajo el impulso de tres poderosas fuerzas. Primero, la lealtad del amor nacido de la comprensión de la hermandad humana. ¿Ok? O sea, para mí acá lo importante es la comprensión de la hermandad humana. Si entendemos por qué somos todos hermanos, estamos aceptando la paternidad de Dios, ¿verdad? Después nos hablan de un patriotismo inteligente basado en ideas, en ideales sabios. No un patriotismo que diga, yo doy la vida por mi país, ¿no? Sin reflexionar en cuál es la intención de esa guerra a la cual me quieren enviar a morir, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son los reales ideales, ¿no? Y después una visión interior cósmica entendida en términos de los hechos, ¿no? Y los objetivos. Ok, visión interior cósmica extendida, nos dicen, hechos, necesidades y objetivos. No es una visión del cosmos, sino es una visión cósmica de todo, una visión global, podríamos traducirlo mejor así, ¿no? Bien. A ver, ¿qué más nos dicen sobre este estado? Ahora sí, volveríamos al principio. Anita.
Las leyes del estado ideal son pocas. Han dejado atrás la edad negativa de los tabúes para entrar en la era del progreso positivo, de la libertad individual que resulta de un mejor autocontrol. El Estado ensalzado no solo obliga a sus ciudadanos a trabajar, sino que los incita, además, a emplear de forma provechosa e inspiradora su creciente tiempo libre a medida que la edad del progreso mecánico los va liberando de los trabajos pesados. El tiempo libre ha de producir, además de consumir. Ok. Entonces, en el estado ideal hay pocas leyes, ¿no? Cada individuo libre que lo conforma progresa hacia un mejor autocontrol de sí mismo. Por lo tanto, no necesita que le estén diciendo lo que tiene que hacer, ¿no? En un estado ideal, las personas eh, no solo están obligadas a trabajar, ¿no? Sino también a utilizar su tiempo libre provechosamente. O sea, y en esos estados ideales, uno trabaja cada vez menos, ¿no? Al menos en labores físicas extenuantes, porque la tecnología va avanzando y van habiendo máquinas que reemplazan los trabajos pesados, los trabajos duros, ¿no? Y al haber menos esfuerzo, al gastarse menos energías en ese tipo de empleos de trabajos, ¿no? El Estado debe obligar a las personas a invertir el tiempo libre de una forma productiva, emplear de forma provechosa e inspiradora, dice, ese tiempo libre que se irá generando en mayor medida con el progreso de la tecnología. Ok, gracias, Ani. Renato, por favor. Toma los dos siguientes. Ninguna sociedad ha progresado mucho permitiendo la sociedad o tolerando la pobreza, pero será imposible eliminar la pobreza y la dependencia mientras se apoye sin límites a las estirpes deficientes y degradadas y se les permita reproducirse libremente. ¿Sigo? Sí, por favor, el siguiente, que vamos para comentar los dos juntos. Una sociedad moral debe aspirar a preservar la autoestima de su ciudadanía y a ofrecer a todos los individuos normales oportunidades adecuadas de autorrealización. Un proyecto así de logro social produciría una sociedad cultural de orden superior. La evolución social debe ser estimulada por una supervisión gubernamental que ejerza un mínimo de control regulador. El mejor Estado es aquel que gobierna menos y coordina más. Ok, bien. Entonces, miren ustedes, este, este párrafo podríamos decir que es uno de esos párrafos duros, ¿no? Nos dicen que no se debe tolerar la ociosidad ni permitir la pobreza, pero siempre habrá dependencia y pobreza mientras se mantenga gente de estirpe deficiente y degradada, nos dicen así, ¿no? A la cual actualmente se apoya sin ningún límite e incluso se les permite reproducirse libremente. ¿Ok? El problema está, como lo hemos mencionado otras veces que hemos leído párrafos similares, en saber detectar esas personas que tienen estirpe degradada, ¿no? ¿Quién puede decirle a otro, tú estás llevando genes defectuosos, deficientes o degradados, ¿no? Es muy delicado eso. Esto creo que va a regir en un futuro, cuando la ciencia avance y pueda poder detectar de forma fidedigna, de forma precisa, ¿no? Las taras genéticas que podemos llevar todos, ¿no? Entonces, nos dice que la sociedad debe promover la dignidad y la autoestima de las personas, ofreciendo a los individuos normales, ¿no? Entre comillas, porque todavía no sabemos quiénes son perfectamente normales, todas las oportunidades de desarrollo y autorrealización, ¿no? Y de esta forma se logrará una sociedad superior, supervisada por un gobierno que la controle cada vez menos, en vez de gobernar, que se dedique a coordinar, nos dice. Ok. Seguimos. Me toca. Adelante, adelante, José. Los ideales del Estado deben alcanzarse por evolución mediante el lento crecimiento de la conciencia cívica, el reconocimiento de que el servicio social es una obligación y un privilegio,
Una vez superada la fase de saqueadores políticos, los hombres asumen primero las cargas del gobierno como una obligación, pero luego aspiran a ejercer este servicio como un privilegio, como el honor más grande. La talla personal de los ciudadanos que se ofrecen para aceptar la responsabilidad del Estado retrata fielmente la categoría de cualquier nivel de civilización. Este párrafo me gustó mucho porque dice que el estado ideal es producto de una evolución ascendente, ¿no? Primero vienen los saqueadores políticos, ¿no? Luego dice los que asumen responsabilidades gubernamentales como una obligación y finalmente los que entran al gobierno a servir como el honor y privilegio más altos, ¿no? Y que la talla personal de los funcionarios del Estado retrata fielmente el nivel de civilización de un pueblo. Esto es la pura verdad. ¿Mm? Bien, Es mi turno. adelante. Ujú. En una auténtica mancomunidad política, el gobierno de las ciudades y provincias está dirigido por expertos y se gestiona exactamente igual que todas las demás asociaciones económicas y comerciales entre las personas. En los estados avanzados, el servicio político se considera la dedicación más alta de la ciudadanía. La mayor ambición de los ciudadanos más sabios y nobles es obtener reconocimiento civil, ser elegidos o nombrados para algún puesto de responsabilidad gubernamental. Los honores más altos que confieren los gobiernos de esos estados por servicios prestados son para sus servidores civiles y sociales. Los siguientes honores se otorgan a los filósofos, los educadores, los científicos, los industriales y los militares por este orden de importancia. Los padres encuentran merecida recompensa en la excelencia de sus hijos y los líderes puramente religiosos al ser embajadores de un reino espiritual. Perdón. Los padres encuentran merecida recompensa en la excelencia de sus hijos y los líderes puramente religiosos. Y al ser embajadores de un reino espiritual, reciben sus verdaderas recompensas en otro mundo. Este párrafo también me gustó mucho. Miren ustedes. Bueno, comienzan diciendo que los gobiernos de las ciudades y las provincias deben manejarse y gestionarse por expertos, ¿no? Al igual que cualquier otra actividad económica o comercial. En otras palabras, no deben haber incapaces en la gestión pública, sino expertos, verdaderos gerentes, que garanticen el éxito de su gestión. Después dice que en los estados de más alto desarrollo, las personas con las mejores calificaciones intelectuales y morales son las que aspiran a ocupar los cargos de responsabilidad gubernamental. O sea, es el más alto honor al que pueden aspirar, servir a su comunidad. Los estados confieren los más altos reconocimientos a sus servidores civiles y sociales en primer lugar. Luego a los filósofos, nos dicen. Son los que nos enseñan a pensar. Luego los educadores, luego los científicos, ¿no? Y luego los industriales. Por último, los militares, ¿ok? Que también son importantes y merecen reconocimiento. ¿Por qué no? ¿Ok? No mencionan, no sé por qué no mencionan a los artistas. Bueno, y lo último me causó un poco no sé, eh, no me dio risa, pero me resultó curioso, ¿no? Que digan que la mejor recompensa de los religiosos está en la otra vida, no la van a recibir en esta, ¿no? Y después que para los padres, la mejor recompensa de un padre es la excelencia de sus hijos, eso sí es muy cierto. Ok, y ahí termina esta sección. A ver, estamos casi a un cuarto para la hora final. Déjenme ver si podemos alcanzar a ver este numeral es importantísimo, la civilización progresiva. Quizá para no cortarla, convendría, hemos tenido una sesión bien sustanciosa, convendría dejarlo acá, dejar este numeral para la siguiente sesión y terminar el documento, que tiene este documento es un poco más corto, tiene solo 8 secciones,
pero muy concentradas. Han visto todo lo que hemos podido comentar de cada una de ellas, ¿no? Hemos entrado en política. En fin, en este libro hay pues de todo, ¿no? Hay teología, filosofía, hay religión, hay política, hay ciencia, y todo está integrado, ¿no? La ciencia y la religión, sobre todo, que aparentemente no se llevan, pero aquí está todo integrado. Ok, queridos amigos, vamos a dejarlo aquí. Y nuevamente les agradezco por su presencia y participación. Un bendecido fin de semana y estaremos reuniéndonos mediante el próximo miércoles. Ya les envío Bendiciones. el enlace a la grabación de esta sesión. Dios les bendiga a Gracias. todas y todos. Bendiciones. Adiós.